Un saludo cariñoso y fraterno a cada uno de ustedes. Es un gozo el poder comunicarnos y meditar nuevamente en la palabra del Señor. Quiero en esta oportunidad leer en Efesios, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 al 21, que dice lo siguiente: Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Viviendo con sabiduría. Hoy meditaré sobre la sabiduría, uno de los bienes y dones más preciados de la gracia de Dios, y que hoy lamentablemente son bien escasos y en franco retroceso. Paradójicamente, en un mundo lleno de conocimiento y de información. Estos versículos que he escogido son una verdad escrita para ser despertados nosotros y para ser amonestados por la indiferencia y la falta de sabiduría con la que habitualmente actuamos en este mundo. Así que pongamos atención a cómo debemos conducirnos en esta vida que está marcada por la necedad y por la maldad. Primeramente, veamos qué es la sabiduría y dónde la podemos aplicar. ¿Qué es la sabiduría? Hay dos palabras. En el hebreo es hakam, que habla de sabiduría, y en griego es sofía, una palabra muy conocida. La Biblia nos dice, a través de estas palabras y otras, primeramente que Dios es la sabiduría, es el creador de todo, tanto en el cielo como en la tierra. Y esta sabiduría de Dios es revelada por Él mismo al hombre por medio de la fe en Jesucristo. Sabiduría no es lo mismo que conocimiento. El conocimiento es la acumulación de hechos, mientras que la sabiduría es el entendimiento de esos hechos. Sabiduría es usar apropiadamente el conocimiento para diferenciar el bien del mal y para aplicarlos, para hacer la voluntad de Dios. El teólogo inglés James Packer escribió lo siguiente: la sabiduría es el poder de ver y la inclinación de elegir la mejor meta y la más alta, junto con los medios más seguros de lograrla. La sabiduría es el lado práctico de la bondad ética. De esta forma, la sabiduría solo la encontramos en Dios. Solo Él es sabio en forma natural, completa e invariable. Término de la cita. Así que, hermanos, todos podemos tener conocimiento, pero solo Dios puede darnos sabiduría. La sabiduría no es teórica, no se muestra en habilidades intelectuales, sino que la sabiduría es práctica, se ve en un carácter transformado por la gracia de Dios y para su gloria. Escribe Santiago lo siguiente, capítulo 3, texto 13 en adelante. Él dice: ¿quién es sabio y avisado o entendido entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Más la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Así que el sabio es aquel que conoce a Dios y vive consecuentemente en su temor y en sus principios, y especialmente en tiempos difíciles como los que nos toca, ¿cierto?, vivir en esta oportunidad. Job escribe, capítulo 28 y texto 28, lo siguiente: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Así que comenzamos a ser sabios cuando reconocemos por la fe a Cristo como nuestro Salvador personal, porque es en Cristo donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, como dice Pablo en Colosenses 1. Cristo es nuestra sabiduría encarnada. Ya que no cree en Cristo y no vive según sus enseñanzas, Dios lo llama necio, lo llama un necio. Pero el cristiano es alguien que vive con sabiduría, a diferencia de los incrédulos. El cristiano reflexiona antes de actuar, se mueve por principios y no por impulsos, no, ¿cierto?, por impulsos viscerales. La sabiduría nos aleja del egoísmo y nos hace vivir para Dios en obediencia a su palabra,
y además trae gozo, paz y una vida en abundancia en aquel que abraza a Cristo y abraza en él la sabiduría. Ahora, ¿dónde debemos aplicar la sabiduría? Debemos ser sabios en cada área y en cada aspecto práctico de nuestra vida, hermanos. Quiero recordar algunos. Debemos ser sabios para honrar y glorificar a Dios, sabios para servir a Dios con lo mejor, sabios para enfrentar el pecado y la dura oposición que tenemos actualmente, sabios para enseñar a otros y para relacionarnos con otros, sabios para enfrentar las duras pruebas actuales y sabios para aprovechar cada oportunidad para hacer el bien, sabios al programar nuestro futuro, al programar cada detalle de nuestra vida. Y esta sabiduría de la cual estamos hablando va creciendo en la medida que maduramos espiritualmente y en la medida que estamos unidos íntimamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, somos responsables, hermanos, de conducirnos con sabiduría en cada aspecto de nuestra vida. Se nos llama a esto en el versículo 15. Dice Pablo, se nos llama a mirad pues cómo andéis. Se nos declara aquí, a través de este texto, que tenemos la responsabilidad personal de mirar atentamente cada paso que damos para proteger nuestro corazón y nuestra influencia. No dar un vistazo ocasional, sino mirar atentamente nuestra vida. Se nos llama a mirar cómo andamos. Mirad pues cómo andéis avisadamente. Aquí andar es una metáfora que está usando Pablo, que habla de el estilo de vida que llevamos. Indica el curso de vida que alguien ha tomado, que alguien siempre está llevando. Así que, hermanos, debemos andar con diligencia y rigurosidad en cada uno de los pasos que damos, mostrando que nos hemos despojado del viejo hombre y que vivimos la nueva vida en Cristo. Porque solo los necios andan sin pensar. El cristiano, guiado por la Biblia, tiene la sabiduría de hacer en Dios las elecciones correctas, las mejores decisiones. El cristiano discierne para elegir las actividades, los lugares, los ambientes, las compañías y los amigos que se ajustan a esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Como cristianos debemos usar sabiduría para elegir lo que hacemos, para elegir nuestro lenguaje, nuestros pensamientos, nuestros principios y aún nuestras conductas y prácticas. Es la Biblia y sus principios los que deben definir nuestro andar sabio. No es la cultura, no son las tendencias ni ideologías del momento. Se nos llama a andar como sabios. Mirad pues cómo andéis, no como necios, más como sabios. Primero, se nos manda a no andar como necios. Los impíos andan como necios, sin una regla moral de conducta, sin normas bíblicas, porque hoy día desprecian la palabra del Señor. Hoy la gran mayoría camina en la vanidad de su sentido, con arrogancia y sin miedo al peligro, con una vida transgresora. No toman en cuenta su bienestar real, integral. Solo les interesa, especialmente a nuestras nuevas generaciones, les interesa el disfrute pasajero. Les interesa solo el aquí y ahora, el disfrute del momento. Pero también aquí se nos llama y se nos ordena a andar como sabios, con prudencia, siguiendo las reglas de la palabra del Señor, siguiendo los ejemplos y las compañías de aquellos que son sabios. La sabiduría bíblica nos muestra la verdad de las cosas, nos hace juzgar correctamente entre el bien y el mal. La sabiduría nos hace diligentes y nos da el entendimiento de los misterios de la vida. Hace nuestra vida clara, simple y directa. No la hace confusa, ansiosa o dudosa. La sabiduría nos libera de la inutilidad, hermanos, del sinsentido. La sabiduría nos libera del vacío, de la vanidad, de la superficialidad y del vivir en vano. Nos da una apreciación por todo lo que es verdadero y noble, por todo lo que es de Dios. La sabiduría de lo alto hace nuestra vida realmente dichosa y es lo que espero que todos los cristianos estemos viviendo. Lo tercero que Pablo nos indica aquí es que nos está mostrando algunas áreas en las que debemos actuar con sabiduría. Versículo 15 en adelante. Primeramente en la conducta, como dice el texto 15. Los cristianos debemos caminar, andar con prudencia, movidos por los principios más que por sentimientos y sensaciones. Debemos andar de acuerdo con las reglas de la palabra del Señor, porque la Escritura es nuestra única regla de fe y de conducta. Debemos caminar con prudencia, conscientes de los peligros y conscientes de las consecuencias del pecado y protegiéndonos de él. Debemos caminar con diligencia, aprovechando cada oportunidad favorable que Dios nos da. Debemos ser sabios en el uso del tiempo, como dice el versículo 16, redimiendo el tiempo porque los días son malos.
es decir, aprovechando al máximo cada momento y oportunidad. Pablo dice que el tiempo es corto y que es valioso, que es el bien más valioso en este mundo y que no debemos desperdiciarlo en cosas sin sentido, que nos dañen a nosotros y a los demás y que además nos limiten y estorben espiritualmente para desarrollarnos en la fe. Así que, hermanos, debemos sacar ventaja de cada oportunidad espiritual, porque sabemos que la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. ¿Recuerdan ustedes aquellas vírgenes fatuas, necias, que echaron aceite en sus lámparas muy tarde, muy tarde? Ahora yo pregunto, ¿qué es de nosotros? ¿Estamos aprovechando el tiempo? ¿Estamos haciendo lo que podemos y lo que debemos el día de hoy? Debemos ser sabios también en la mente, como dice el versículo 17. Ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta es la verdadera sabiduría. Tener conocimiento de la palabra y voluntad de Dios, porque solo así sabremos cuál es nuestro deber a cumplir. Vivimos en un mundo muy pecaminoso y peligroso, y nos queda poco tiempo, por lo tanto, no seamos insensatos y no vivamos sin reflexionar. Seamos entendidos de la palabra de Dios, actuemos con percepción cristiana, usemos primero la mente y después las emociones. Conozcamos la verdad bíblica, pero por sobre todo, estemos dispuestos a vivir la palabra del Señor con la gracia de Él. Debemos ser sabios también en el uso y en el control de nuestro propio cuerpo, como dice el versículo 18. Y no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Aquí Pablo nos enseña una gran verdad por contraste. Dice que así como el incrédulo embriagado está dominado por el vino, el cristiano, contrariamente, sellado por el Espíritu, está lleno y controlado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu ilumina la mente, mientras que el vino la oscurece y la destruye. El Espíritu Santo nos ayuda a controlar nuestro cuerpo y sus apetitos, pero el vino anula el impulso moral, el autocontrol. La embriaguez calla la conciencia, el juicio y motiva el libertinaje, entre muchas otras graves consecuencias que trae la embriaguez. Además, se prohíbe tajantemente embriagarse, que es una práctica dañina para aquellos, ¿cierto?, que aspiramos a ser sabios. Dice Proverbios 21, que el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Pero el control del Espíritu nos dirige para dar su fruto, el fruto del Espíritu. Nos dirige para honrar a Dios y para vivir de la mejor manera. Se nos llama también a ser sabios en la adoración y en la comunión fraternal, como dice el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El necio que está lleno de vino vive en libertinaje y desenfreno, pero los sabios que están llenos del Espíritu adoramos y alabamos a Dios. Tenemos una canción nueva, como dice el Salmo 40, que es alabanza a nuestro Dios. Nuestro hablar debe estar lleno de la verdad de Dios y debemos ser una bendición en cualquier lugar donde Dios nos haya puesto. La sabiduría además se muestra en una actitud de agradecimiento, como dice el versículo 20, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los salmos, de los himnos y de las canciones espirituales son expresiones de gratitud a Dios. El sabio da gracias a Dios siempre de todo. Por la salvación damos gracias, por el sustento que tenemos, por la salud, por el trabajo, por la familia y aún por las fuerzas que Dios nos da para soportar y enfrentar las pruebas diarias. Escribió aquel príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, lo siguiente, en relación con esto que estamos exhortando. Él dice, mira hacia abajo y da gracias, ya que eres salvo del infierno. Mira a la derecha y da gracias, porque tienes ricas bendiciones. Mira a la izquierda y da gracias, porque se te escuda de males mortales. Mira hacia arriba y da gracias, pues el cielo te espera. Y esta es una gran verdad. Debemos vivir con gratitud. El sabio y lleno del Espíritu vive agradecido. Y lo último, la sabiduría se ve también en una actitud de sumisión, como lo dice el versículo 21. Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Así que, hermanos, el cristiano sabio y lleno del Espíritu se somete al orden establecido por Dios. Sujetos a Dios como lo estaba Jesús, sujetos a sus padres, sujetos a su Padre Celestial, sujetos los unos a los otros en el temor de Dios.
La sumisión hoy va en contra de nuestra cultura individualista y transgresora. Aquí no se trata de ser hombre o mujer o de si se es capaz o talentoso. Se trata de reconocer y someterse a la autoridad que Dios ha establecido. El mundo hoy está en un caos por falta de esta sumisión, comenzando desde el mismo hogar, desde la misma familia, desde el mismo matrimonio. Debemos reconocer que todos somos hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo, y que los hijos de Dios somos el cuerpo de Cristo y que debemos pensar en los demás, no ser individualistas, sino vivir en unidad. Esta sujeción no es simplemente una amabilidad social, no es simplemente un respeto a una ley, sino que es sujeción por respeto a Cristo, porque amamos al Señor, a nuestro Salvador. Así que, hermanos y amigos, no hay ninguna duda de que vivimos en un mundo necio, tenebroso y lleno de pecado. Y nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos el deber de vivir con sabiduría, de iluminar para que vean la sabiduría de Dios y reconozcan a Cristo como la sabiduría encarnada. En estos versículos que hemos analizado, se nos llama a ser sabios y actuar según nuestro llamamiento y elección. Se nos llama a examinar nuestra fe, a aprovechar bien el tiempo, a sujetarnos a la voluntad de Dios. Se nos llama a adorar bajo el control del Espíritu Santo y a ser sumisos y sujetos a Dios y a su santa palabra. Y si nos falta sabiduría, Dios nos dice que la pidamos a Él. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere o sin reproche y le será dada. Así que debemos buscar, estimados hermanos, la sabiduría como un gran tesoro, como un gran tesoro. Y si usted que escucha no es un creyente en Cristo, usted va por el camino de los necios. No importa cuánto conocimiento usted pueda tener, usted no tiene a Cristo y no tiene la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría de Dios. Y Dios le está llamando hoy a que busque al Señor, a que usted pueda creer en Cristo y que comience a andar por el camino de los sabios. Dios le bendiga, Dios tenga misericordia de usted y busque al Señor mientras tengamos tiempo. Que el Señor nos bendiga.